Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la expresión del conocimiento como una segunda parte, ¿no? Conocer los elementos que también influyen en el desarrollo de la ciencia. Y pues nuestro integrante del equipo se encuentra con nosotros, Shanai Yendi Yaneli y Q Jiménez Saili Shuna, y su servidora, Rosa Iselano Pérez. Bueno, buenos días. Como una presente introducción acerca del tema, se hablará acerca del tema de la expresión del conocimiento, dentro del cual vamos a abordar sus elementos principales, que están los hechos, la clasificación, la generalización, las reglas, los supuestos, los tipos y tipologías, las variables y por último los indicadores. Estos están presentes a su vez en la investigación social y gracias a esto se logra una óptima realización de la misma, ¿no? En el trabajo en sí, la estructura es una reunión donde se va a explicar dichos elementos, acompañados de ejemplos y una pequeña conclusión. Algunas limitaciones que tuvimos durante la realización de la fue la organización, ya que al estar lejos se dificulta un poco llevar un ritmo constante entre todas para hacer la parte que nos corresponde. Continuamos con mi compañera Rosa. Bueno, como primer elemento tenemos a los hechos, los cuales son la materia prima de las ciencias factuales. Recordemos que como ciencia también necesita una parte empírica, hablándose de que necesitas ser parte de, en ella, la observación y la experiencia. Resulta ser materia prima en cuanto a las ciencias sociales, ciencias factuales, perdón, entre ellas la sociología, la ciencia política, la economía, la psicología social, entre muchas otras. Pero hay que recordar que los hechos pues no explican los fenómenos sociales. De hecho, ni siquiera como hecho es manifestado por sí mismo. Para comprender un poco mejor este elemento, de acuerdo con Bunge en 1975, citado por Ender H., distingue 4 clases que se incluyen dentro de la extensión del concepto de hecho, los cuales son el acaecimiento o acontecimiento, que pues probablemente lo podamos relacionar con algo que pues siempre hemos pasado o hemos vivido, es aquella cosa que está en un determinado tiempo y espacio, pero que resulta ser breve. También tenemos al proceso, el cual, de hecho, cada uno de estos 4 se va interrelacionando. Se va relacionando con el anterior. Por ejemplo, el proceso ahora es una serie de aquecimientos en donde uno depende del otro para que se lleve a cabo. El fenómeno son todos aquellos procesos que se realizan, y ya los sistemas concretos, pues en parte son los acontecimientos y los procesos los que logran formar a este. Nos menciona aquí que para comprender los hechos hay que ir más allá pues de estos, ¿no? Porque el proceso del conocimiento científico no se puede reducir a solamente recoger, luego describir y luego clasificar los hechos, no. El conocimiento científico pues necesita mucho más elementos. Algunos ejemplos en cuanto al área académica o escolar de la educación, encontramos el aprender a leer, porque pues es un proceso que un estudiante lleva durante los primeros años de su crecimiento, de su rendimiento escolar. También hablamos del evaluar,
el rendimiento escolar, porque este proceso pues se inicia desde que el chico está a lo mejor presentando sus exámenes, el rendimiento que da en el aula, y aquí pues influyen como que dos personas, ¿no? El maestro y el alumno. Seguidamente encontramos también al elemento de clasificación y generalización. Bueno, pues la clasificación la podemos relacionar como aquella categorización, sistematización o ordenación que hacemos mediante el cual pues agrupamos ciertos conjuntos o subconjuntos, pero siempre tomando en cuenta pues ciertas características que se comparten entre ellos, incluso cualidades o propiedades. Y pues se trata de un modo más simple de analizar y sintetizar. Como forma más elemental de clasificación, tenemos en primer lugar la división. Luego sigue en orden de complejidad, que es la ordenación. Y por último, la de clasificación, que es la sistemática. Un ejemplo, pues podría ser los conocimientos que a cada niño de cierta edad se le debe dar y debe adquirirlos. Incluso por eso la existencia de los diferentes grados escolares, ¿no? Ya por último, la generalización, pues es una proposición que a partir de casos individuales o pasados afirma una conexión entre las propiedades que se aplican a todos los casos. Hablamos de que aquí se hace pues como una cierta agrupación, ¿no? La formación de ciertos conceptos. De hecho, aquí nos dice que existen diferentes formas y niveles de generalización. Entre el primero hablamos acerca de la formación de conceptos, la formación de categorías, la elaboración de tipos, deducción de constantes y la formulación de leyes. El de leyes, pues igual más adelante vamos a hablar acerca de ese porque es un elemento también del conocimiento científico. Y pues un ejemplo sería la elaboración de los diferentes tipos de aprendizaje. Bueno, no elaboración, sino que más el uso de los diferentes tipos de aprendizaje, en donde pues cada niño tiene una diferente manera o más fácil de adecuarse a cierto conocimiento, ¿no? Hablamos de que si es visual, auditivo o kinestésico. Ahora continuamos con mi compañera Yendi. Bueno, pues precisamente tenemos a los supuestos y a los postulados. En este caso podemos encontrar que un supuesto trata más como un enunciado al cual consideramos ya sea verdadero o en su caso que se haya demostrado que sea falso o no. Esto lo encontramos citado por Ender. De igual manera nos dice que en las ciencias sociales, en las ciencias positivas operan con una doble serie, es decir, se encuentran los supuestos de manera lógica a lo que viene siendo la manera científica del cual se va más a la experiencia cotidiana, y los supuestos que están más allá de la lógica científica. Es decir, estos se van en el ámbito de la metaciencia, en donde la justificación es la última en tener coherencia en lo que viene siendo la ciencia. De tal manera que Ortega y Gasset también nos dicen que un supuesto es como un pensamiento en el cual aquello se encuentra de manera no expresada ni constante en una evidencia. De tal manera que se puede afirmar que la ciencia construye sus propios supuestos, es decir, que parte de ellos y afirma de ellos, pero nunca los justifica. De este tema podemos decir que los postulados son proposiciones cuya verdad se admite de manera explícita o implícitamente, es decir, puede utilizar pruebas o fundamentos necesarios. En este caso vemos a las preposiciones como aquel enunciado que nos ayuda a decir si una oración es verdadera o es falsa, de tal manera que no te toma una como tal. Un ejemplo de ello podemos decir que
que en la unidad multidisciplinaria se imparte la asignatura de teoría y metodología en segundo semestre. En este caso podemos ver que el enunciado es verdadero, pero en otros casos no sabemos si puede ser verdadero o en su caso puede ser falso. Así como también después de esto tenemos al otro tema. En ello podemos encontrar las reglas y los principios. Como podemos ver, las reglas construyen fundamentos o bases de razonamiento en un discurso científico. En general podemos llamar regla a toda proposición que prescribe algo con vistas de obtener cierto resultado. Es decir, el precepto que se ajusta es hacer para que las operaciones ejecutadas sean de maneras rectas y conduzcan directamente a algo apetecido. De igual manera, este es aquello que es un fundamento, ya que se considera que las reglas son un fundamento, son bases de un fundamento. En este caso también podemos encontrar que hay cierto método que se utiliza o un proceso en lo que viene siendo los momentos lógicos de una regla. En este se toma en cuenta qué se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. En este podemos utilizar un ejemplo de la conducta humana, que se establece un reglamento que fija acerca de cómo va a llevar a cabo cierto proceso y la manera en la que él lo va a adaptar o lo va a realizar de manera inmediata. El otro tema que tenemos a continuación es el de los tipos o tipología. En este caso nos mencionan que ambos son sinónimos de lo mismo, ya que ellos se construyen ciertos tipos en los cuales las ciencias sociales lo toma como un sistema de clasificación, simplificación o en su caso una reducción de datos. Esto lo podemos encontrar citado por Ender en 1995. En la ciencia podemos ver que se da la construcción de tipos o tipología, es decir, que se da una cierta elaboración de un elemento heurístico, el cual a partir de ello intenta establecer una fuente entre la necesidad de la generalización, el cual tiene ciertos fenómenos y partículas que confrontan la realidad. Es por ello que nos mencionan por Weber el tipo ideal, en el cual, según esto, nos dice que él ha establecido ciertos conceptos que últimamente o en la actualidad ya no son tan vigentes, ya que se ha ido ajustando más a lo que viene siendo las ciencias. Lo que él nos establece en este tipo ideal es la manera en que se elabora una tipología, es decir, que se utiliza mediante una acentuación de tomado de ciertos puntos de vista, así como lo interpreta como un esquema el cual se puede interpretar de manera inmediata o un instrumento de conocimiento. Este lo establece a través de un marco de pensamiento o una utopía racional. Como podemos ver, la tipificación consiste en seleccionar y acentuar varias características de fenómenos, de tal manera que da lugar a una elaboración de tipologías, así como construye tipos de sistemas en una clasificación, simplificación y reducción de datos. Entre las características que igual posee es reagrupar los elementos de una población de clases, tipos, entre otros más. Un ejemplo de esto que podríamos plantear es que los estudiantes constituyen una tipificación de estudiantes actuales en el grado escolar de un país. Es decir, aquí se va más por una reducción de cuántos estudiantes están en tal grado o cuántos estudiantes están estudiando. Más o menos sería como una estadística en el cual trate de interpretar ciertos datos de manera que se pueda expresar el conocimiento o el marco que se esté utilizando en este. Lo que vamos a explicar ahora es el de las variables. El autor Ander en 1995 lo define que es como una característica que se observa o un aspecto que va a tomar diferentes tipos de valores dentro de la investigación, ¿no? Y que también se puede expresar en diversas categorías. En sí son todas las cosas o fenómenos o propiedades que van a cambiar ya sea cualitativamente o cuantitativamente. A su vez, estas variables pues tienen una clasificación
Comenzamos con las variables cualitativas, que estas pues no son medibles. Las cuantitativas, que estas sí son medibles, son por números. Las continuas, estas pues toman un valor, un cierto valor dentro de un intervalo en la investigación. Y ahora las discontinuas son las que no pueden tomar cualquier valor. Tenemos igual las variables independientes, que son esos valores que se van a modificar dentro de una investigación o dentro del experimento. Y las dependientes, que son los valores que van a depender de la anterior, de la independiente. O sea, si se modifica la independiente, va a afectar a la dependiente. Y están las variables explicatorias, que estas son las que al investigador no le interesan, son las que van a servir para hacer la investigación, ¿no? Y las externas son las que están fuera, las que no le van a interesar mucho y no van a servir en cierto modo, sino que van a servir las explicatorias. Un pequeño ejemplo de estas variables en el área de la educación es el nivel educativo y las razones para dejar de estudiar, ya que depende mucho el nivel en que se encuentra el estudiante, por ejemplo, la educación básica, media o superior. Es una variable y depende de cada nivel, es lo que se le enseña al individuo, ¿no? Y también variables con razones, porque en razones para dejar de estudiar, porque pues varía mucho en que si no cuenta con los recursos necesarios, problemas familiares, entre otros. Ahora pasaremos a hablar del tema de los indicadores. Bueno, por último tenemos el tema de los indicadores. ¿Qué son esos indicadores? Los indicadores son subdimensiones pues, de las variables. O sea, que se parecen las variables, pero son un poquito más específicas. Y estas se componen a su vez de ítems, que son medidas de indicio o indicadores de la realidad que se va a conocer dentro de la investigación. Estos indicadores son un antídoto contra la vaguedad dentro de la investigación, ya que estos pues dan precisión y concreción en la investigación, según Ander 1995. A pesar de que son muy útiles estos indicadores, no basta con solo los indicadores para llegar a un buen resultado dentro de la investigación social. Los indicadores en sí son instrumentos que van a servir en la investigación, pero no operan por sí mismos. Estos solo tienen una función, una simple función, que es la de indicar. Y un pequeño ejemplo dentro del área de educación son las tasas de escolarización, el abandono, la repetición, resultados en aprendizaje, entre otros, porque pues de este modo indican algo. Y pues para finalizar, cerraremos con una pequeña conclusión de este tema llamado expresión del conocimiento, que es muy importante para nosotros los futuros licenciados en educación, ya que en esta área se realizan muchísimas investigaciones, por lo que como futuros maestros pues debemos conocer y dominar estos elementos, ya que son muy útiles para poder realizar de manera correcta las investigaciones y enseñárselos a nuestros futuros estudiantes y que puedan aprenderlo, ya que les va a servir durante toda su estancia académica y en su vida profesional y personal. Las limitaciones que tuvimos mencionadas en el principio, pues las resolvimos poniéndonos de acuerdo en nuestro grupo de WhatsApp, mantienen un orden y pues cada quien hizo su parte y de este modo se logró terminar de una forma correcta el ABA. Y pues eso ha sido todo por mi parte y por parte de mis compañeras. Muchas gracias.